Bienvenidos a un nuevo capítulo de África 7 días. Este es un magazine informativo 100% dedicado al continente africano. Mi nombre es Liliana Valencia y aquí en France 24 damos una mirada en profundidad a los hechos de actualidad de la semana en la cuna de la humanidad. Las manifestaciones en contra del racismo que surgieron en Estados Unidos se tomaron los 5 continentes y llevaron al derribo de estatuas de personajes colonialistas y esclavistas. Tenemos reacciones desde varios países del continente africano al respecto. Justamente las protestas contra el racismo tras la muerte del afroamericano George Floyd se sienten también en varios países africanos. Haremos un recorrido por concentraciones en Ghana, Senegal y Kenia, entre otros países. Y falleció el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, tras la repentina muerte del Tribunal Constitucional. Dictaminó que el nuevo presidente electo debe tomar posesión de inmediato. Veremos un perfil del hombre que gobernó la nación durante más de 15 años. Iniciamos entonces este capítulo de África 7 días hablando de las manifestaciones en contra del racismo y la brutalidad policial desatadas tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía el pasado 25 de mayo. La indignación en este y otros casos de racismo policial sacuden a Estados Unidos y se han extendido a los 5 continentes. En Europa, estatuas de colonos y esclavistas han sido derribadas como símbolo del rechazo al colonialismo. Veamos. Las protestas masivas contra el racismo en los Estados Unidos han tenido repercusiones en todo el mundo. En Bristol, la estatua de un comerciante de esclavos fue retirada y arrojada al río por los manifestantes. En Amberes, Bélgica, se retiró la estatua de Leopoldo II, a quien se considera responsable de la muerte de miles de personas durante la colonización del Congo. ¿Qué sienten los africanos sobre esto? En Dakar hubo reacciones encontradas. Esclavitud. Si pudiéramos eliminarla de la memoria de la humanidad, lo haríamos. Las estatuas son un recordatorio de la violencia y nos hieren. Hoy el mundo ha cambiado. No queremos estos malos recuerdos ni estos símbolos de injusticia. No deberían quitar estas estatuas porque los jóvenes necesitan saber quiénes son los responsables de la colonización. En Ouagadougou, muchos están a favor de la eliminación de estas estatuas colonialistas. Es algo bueno. Ahora mismo estamos viendo que hemos sido víctimas de muchas injusticias que sucedieron en África. Estas estatuas deberían ser olvidadas. Habían estado contaminando nuestros imaginarios colectivos. Por eso es bueno. Lo que necesitamos son nuevas herramientas y figuras positivas que promuevan la paz. En Kinshasa, los congoleños no han olvidado las graves consecuencias de la colonización belga. La Bélgica de hoy se construyó sobre recursos congoleses. Los congoleños fuimos explotados. Por eso, quitar la estatua de Leopoldo II no cambiará nada. No traerá de vuelta todo lo que nos fue robado. En Pretoria, la palabra asesino fue pintada sobre la estatua de Paul Kruger. Hace más de un siglo, el líder afrikáner trabajó por afianzar el dominio de la minoría blanca sobre la población negra mayoritaria que aún sufre las consecuencias. Estos hombres eran asesinos, literalmente. Nunca nos respetaron. Creo que deberían reemplazarlas. No creo que debamos desarmarlo, porque nos recuerda lo que sucedió en el pasado y lo que deberíamos evitar en el futuro. La polémica en torno a estas estatuas tiene lugar en toda África y sin duda será un debate de largo aliento. Y es que africanos y afrodescendientes lideraron manifestaciones en varios países de Europa en contra del racismo y la brutalidad policial. En Francia, miles de personas marcharon pidiendo justicia por el joven de origen maliense, Adama Traoré, que murió bajo custodia policial. Y en España, miles de personas se tomaron las calles en varias ciudades pidiendo el fin del racismo y la regularización de los migrantes. Justamente hablamos con el vocero de las manifestaciones antirracistas en España. Se trata del actor senegalés Tian Bossam, que nos explicó cuáles son las demandas de los africanos en España. Soy actor activista y uno de los portavoces de la comunidad negra afrodescendiente aquí en España. Otro día salimos por la calle para denunciar el asesinato de nuestro hermano George, pero también para denunciar el racismo que vivimos aquí en España. Muchísima gente están diciendo que aquí en España no existe racismo. Lo dicen porque no lo sienten. Ellos nunca jamás van a sentir lo que sentimos nosotros. Ser negro aquí es muy difícil. Sales por la calle, simplemente estás caminando por la acera. Uno te ve, empieza a agarrarse su mochila pensando que lo vas a robar. Luego entras en el metro. El asiento que está a tu lado está vacía, pero nadie quiere sentar a tu lado. ¿Existe racismo?
Es que si dices que no existe porque no lo sientes y jamás lo sentirás. Y el peor pandemia que existe es el racismo y debemos luchar contra el racismo. Pero no solo la comunidad negra, sino todas aquellas personas que quieren luchar por el bien de la humanidad, porque el racismo es un problema de la humanidad. Así que es el momento de luchar, es el momento de decir que estamos aquí y queremos el bien de la humanidad y no pedimos superioridad. Lo único que pedimos la comunidad negra es igualdad. Esto es lo que pedimos. Una de las principales exigencias de los migrantes africanos en España es la regularización. Escuchemos una nueva opinión del vocero Tian Bosam. Durante esta pandemia del coronavirus, España ha demostrado de que necesitan personas inmigrantes más que nunca. Cuando todo el mundo estaban asustados, encerrados en sus casas, el gobierno hizo un llamamiento para todas aquellas personas que quieren trabajar por el campo. ¿Y quién está trabajando por el campo? Los inmigrantes, los africanos. Por eso también pedimos al gobierno de España que revisa el artículo 127 del Código de la Ley Extranjería para regularizar todas las personas inmigrantes que no tengan papeles. Porque España necesita gente inmigrantes más que nunca. En Dakar, la capital de Senegal, activistas se reunieron en el lugar donde se construirá un memorial a millones de personas que perdieron la vida a causa de la trata de africanos durante la colonia. Desde allí se unieron al llamado internacional en contra del racismo y la discriminación. Las manifestaciones en contra del racismo y la brutalidad policial se extendieron por varios países africanos. En Senegal, un grupo de manifestantes se unió a las protestas con un acto simbólico en las costas de Dakar, la capital, desde donde miles de africanos fueron enviados como prisioneros para ser esclavizados en América. Hemos venido a este lugar a arrodillarnos en memoria de George Floyd. Este es el sitio del monumento conmemorativo de Gorée. Es un símbolo muy poderoso porque frente a nosotros está el mar por donde nos enviaron a América. La manifestación se realizó en un lugar donde próximamente se construirá un monumento a la isla de Gorée. La isla funcionó durante casi 400 años como un centro de acopio de africanos de diferentes etnias y como uno de los principales centros esclavistas de África Occidental. Hoy en día es uno de los puntos turísticos más llamativos de Senegal y miles de personas vienen cada año a conocer esta historia. Y es que visto desde el continente africano, la muerte de George Floyd es una consecuencia de la esclavización y del racismo, inventado para justificarla. El deportista de origen senegalés nacido en Minneapolis, Mohamedou Cissé, estuvo en la protesta. Aseguró que deseaba estar entre los dolientes en Houston. Me gustaría estar allí, en Minneapolis, en este momento para protestar, pero estoy muy feliz por lo que está sucediendo aquí. George Floyd falleció en Minneapolis, estado de Minnesota, en Estados Unidos, el 25 de mayo, cuando se conmemora el Día de África. También se realizaron manifestaciones en otros países africanos para denunciar la violencia policial y el racismo. En naciones como Sudáfrica, Kenia y Ghana, entre otras, miles de personas salieron a las calles para marchar contra este flagelo. Se arrodillaron en silencio, al igual que los manifestantes en Estados Unidos. Los miembros del EFF, un partido de oposición en Sudáfrica, se reunieron frente a la embajada estadounidense en Pretoria. Fueron a denunciar el racismo y la violencia policial en Estados Unidos y en Sudáfrica. La población blanca, que representa el 8% del total en Sudáfrica, aún controla la mayor parte del poder económico. Black Lives Matter. Las vidas negras cuentan y eso no significa que otras vidas no cuenten, pero solo hay una casa en llamas y tenemos que cuidarla. Eso no significa que otras casas no sean importantes, lo son, pero es esta casa la que está ardiendo. Los manifestantes en Kenia establecieron un paralelo entre la brutalidad policial en Estados Unidos y la de su país. La policía ha estado implicada en la muerte de al menos 15 personas desde que se impulsó el toque de queda en marzo para combatir el coronavirus. Estamos hartos de la violencia policial. Queremos justicia para todos, ya sea en Kenia o en otros lugares. Para las personas LGBT, para las personas negras. Queremos justicia, no violencia. Nadie debe ser golpeado o asesinado. Otra manifestación se organizó en Ghana en la que participaron manifestantes estadounidenses. Están pasando cosas en mi país, en Estados Unidos. Por eso participo en este encuentro en Ghana. Estamos con ustedes. Todos somos negros, africanos y
solo pedimos respeto, unidad, justicia, igualdad, equidad. Ya no estaremos en silencio. La muerte de George Floyd ha provocado protestas en otros países africanos, pero hasta ahora no han atraído a grandes multitudes. Cambiamos de información porque el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, murió a la edad de 55 años después de sufrir un ataque al corazón, según información oficial. Nkurunziza había estado en el poder desde 2005 y debía abandonar el cargo en agosto de este año. El Tribunal Constitucional de Burundi dictaminó que el nuevo presidente Evariste Ndayishimiye debe posesionarse tras la repentina muerte de Nkurunziza. Conozcamos la historia del fallecido presidente. Pierre Nkurunziza nació en 1964 en el privilegio social. Provenía del grupo étnico Hutu, mayoritario en el país, y su padre era un integrante adinerado del Parlamento. Pero su vida cambió en 1972 cuando las masacres étnicas aniquilaron a la élite Hutu. Pierre Nkurunziza se unió a la rebelión Hutu en 1995, la cual se convirtió en una guerra civil que cobró la vida de más de 300.000 personas. En 2005, Nkurunziza se convirtió en presidente designado de Burundi tras el fin de la guerra civil. Fue reelegido por voto popular 5 años después, en medio de un boicot de la oposición y acusaciones de fraude. Cuando Nkurunziza anunció que buscaría un tercer mandato en 2015, ignorando la ley que solo permitía 2 mandatos consecutivos, sumió al país en una profunda crisis política. 400.000 burundeses huyeron a países vecinos. Los disturbios evidenciaron el creciente aislamiento del país bajo el mando de Nkurunziza de la comunidad internacional. Donantes internacionales cortaron la ayuda y la economía de Burundi quedó paralizada. Luego, en 2018, el presidente sorprendió al país al anunciar que no se postularía para el cargo en 2020. Cristiano evangélico, Nkurunziza siempre había creído que Dios lo había elegido para dirigir Burundi. Los últimos meses de su vida los pasó negando la gravedad de la pandemia de coronavirus. 15 días antes de su muerte, Nkurunziza afirmó que Burundi había superado lo peor debido a la mano de Dios. Y finalizamos este capítulo de África 7 días con el más reciente videoclip de Mario Blas, conocido también como El Viejo, un artista nacido en Guinea Ecuatorial y radicado en España, quien le canta los derechos de los migrantes africanos en Europa. Con esta buena música finalizamos en África 7 días. Ustedes continúen con más en nuestra página web france24.com y por supuesto aquí con nosotros. Quédense. Esto es France 24. Simplemente por ser inmigrante o por el color de mi piel, no sé, por ser diferente. Dicen que hay crisis y que somos los culpables, se centran en nosotros y se olvidan de sus dirigentes. Mientras tú sigas vivo siempre tienes que luchar, esta batalla estoy seguro la vas a ganar. Sé que hay pruebas muy difíciles de atravesar, no sé por qué, pero la tienes que enfrentar. Mientras tú sigas vivo siempre tienes que luchar.